el reporte exploratorio de condiciones técnicas en las que ustedes reciben la señal, pues les agradecería en el chat que me lo informen y de alguna forma pues tener básicamente esta actividad pues reportada en cuanto a la calidad técnica de la señal. De esa manera entonces, gracias por su asistencia, vamos a generar esta sesión. Pues me indican que todo está bien, pues gracias por su reporte, siempre puntual. Entonces, le vamos a dar continuidad. Veo que ya no hay solicitudes de ingreso y vamos a continuar con nuestra actividad tal y como lo habíamos comenzado a desarrollar en cuanto al tema se refiere en la sesión anterior. Pero entonces, una buena tarde pues a todos ustedes. Gracias por el interés que demuestran, por su asistencia. Bueno, entonces tenemos en este caso algunos aspectos son importantes de platicar y vamos a ubicar entonces la presentación donde nos quedamos en nuestra sesión anterior. Solo me permiten, algunos están solicitando ingreso. Bueno, entonces ya tenemos en este caso en nuestra respectiva pantalla, pues vamos a generar esta diapositiva que la habíamos visto en la sesión anterior. Entonces explicamos el proceso legislativo del que vamos a platicar, que es el proceso ideado para la creación de las normas jurídicas que la jerarquía normativa pues tienen carácter de normas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Muchas cosas por platicar. Tomamos entonces o retomamos esta actividad y veremos únicamente lo siguiente. Bueno, en primer lugar, ya teniendo este cuadro que es previo, haber explicado que es esta la manera, forma o vía para la creación de las normas de carácter ordinario, pues platiquemos del proceso legislativo ya de una manera un tanto más detallada, y esto nos permitiría entonces decir lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta, a ese denominado proceso legislativo, que es una fuente formal o secundaria de creación-formulación, pues se le puede definir de diversas formas. Aquí tenemos, en este caso, de que el mismo, como veremos en estas etapas generales, presenta 7 pasos que son generales, como lo son la iniciativa de ley, la admisión, la discusión, la aprobación, y luego pues tenemos la sanción, la promulgación y la publicación. Por supuesto que ustedes saben que el producto final de este proceso básicamente es la ley. De esta manera, para el desarrollo de este tema, pues vamos a auxiliar en la Constitución Política de la República de Guatemala, de sus artículos 174 al 181, los primeros artículos de la Ley del Organismo Judicial, primeros 3, 4 artículos de la Ley del Organismo Judicial, y vamos a desarrollar también en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, pues los aspectos relacionados con el proceso de creación de la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de la legislación, pues vamos a entender que es un proceso, hay etapas, hay fases, están lógicamente ordenadas, deben seguirse una a continuación de otra, en virtud del cual pueden ser uno o varios órganos del Estado, formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas o normas que son de observancia general y obligatoria. En su conjunto se les denomina con la denominación, valga la redundancia, de leyes, con el nombre de leyes. De esta manera, entonces, podemos encontrar diversas definiciones de proceso legislativo identificado con el término también de legislación. Ahora, como un proceso implica etapas o fases, pues vamos a iniciar brevemente con la explicación. Se mencionó una de las primeras, que es la iniciativa de ley, pero antes de explicar esa primera etapa, es importante que ustedes, así como lo ven en su pantalla,
tome en consideración que hay dos tipos de iniciativas contenidas en la Constitución Política. En la primera de ellas, que se refiere al artículo 174, es la que a nosotros nos interesa como parte del proceso legislativo. Por supuesto que en el artículo 277 de la misma Constitución se establece otro tipo de iniciativa, pero como ustedes pueden darse cuenta, se refiere a la iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de solicitar o proponer reformas a la Constitución política. En este primer aspecto del 174, que es el que nos interesa como parte del proceso legislativo, pues vemos que se especifica de alguna manera pues muy puntual que para la formación de las leyes en Guatemala, pues tienen iniciativa los diputados al Congreso, y aquí ya tenemos representado al Poder Legislativo. El organismo ejecutivo se menciona en un segundo término, pero he de aclarar que al tenor del artículo 183 de la misma Constitución Política en su respectivo literal, se establece que esa potestad es del presidente de la República de Guatemala. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia, y esta, por supuesto, el máximo órgano de dirección de otro organismo de Estado, como lo es el organismo judicial. Aparecen entonces en la primera parte de la lista los tres organismos de poder del Estado representados de la manera que les acabo de mencionar. Luego ingresa en un lugar que podemos decir privilegiado en nuestra institución académica, y es la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Es la única casa de estudios superiores que tiene asignada constitucionalmente iniciativa de ley. Y finalmente el Tribunal Supremo Electoral. En torno a la iniciativa de ley que tiene la Universidad de San Carlos, pues voy a realizar una breve reflexión en unos instantes. Pero luego pasamos a la segunda clase de iniciativa, que es la iniciativa de reforma constitucional. Pueden notar ustedes que el artículo que la contempla es el 277. Claro, es una iniciativa, pero es específicamente para intentar generar y realizarle cambios, modificaciones, o mejor dicho, reformas al texto de la Constitución, y tienen iniciativa para proponer esas reformas, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad, y creo que nota interesante, el pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos. En cualquiera de los casos de que alguna de estas instituciones soliciten al Congreso reforma del texto constitucional, pues debe ocuparse sin demora alguna este alto órgano legislativo del asunto planteado. Aquí voy a hacer una reflexión en torno a este 277, especialmente con el literal D. Hay una iniciativa de reforma constitucional que me parece que ha sido subutilizada, para no decir no se ha utilizado, pero si ustedes lo analizan dentro del Estado constitucional de derecho, es el soberano pueblo, puesto que la misma Constitución nos dice que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los tres órganos de poder del Estado anteriormente mencionado. Pero desarrollemos esta situación, si ustedes quieren, hipotética. Imagínense ustedes de que se propusiera una reforma al texto de la Constitución política que provenga del pueblo. Noten que se necesita este número, que son no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Solo los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala rebasan con creces ese número de 5,000.
ciudadanos. Bueno, imagínense que ante la coyuntura pudiese proponerse una reforma a la Constitución, pensemos entre varios temas, pero podemos mencionar tres. Quitar el antejuicio para quienes ejercen el poder público. Dos, prohibir la reelección a los cargos de elección popular. Tres, establecer la revocatoria del mandato cuando la persona que ostenta un alto cargo no cumple su función para la que fue investida. Y pues podríamos mencionar una cuarta, dejar la libre participación ciudadana para que cualquier ciudadano pueda optar a cargos de elección popular sin estar necesariamente afiliado a un partido político. Romper el monopolio político partidario. De esta manera, podríamos pensar de que una iniciativa de reforma constitucional que tuviese y que hiciera eco del sentir de ese soberano pueblo, sería interesante lo que podría ocurrir. Es solo un ejercicio intelectual, pero les comento de que dentro del Estado Constitucional de Derecho, ahí se tiene en el 277, en la literal D, un instrumento, una herramienta para poder generar esos cambios. Estamos conscientes y conocemos en un momento dado la raíz de los problemas, entonces el mismo ordenamiento jurídico a nivel constitucional puede proponer algunas vías o medios. Bueno, lo dejo por acá. Luego vuelvo al 174. En el 174, básicamente me interesa destacar la literal D. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única institución académica. Esta alta casa de estudios superiores tiene iniciativa de ley. En este caso, voy a pensar en voz alta. Desde hace algún tiempo, pues, había estado, pues, generando una idea. Imagínense ustedes, si se la socializo a ustedes, lo he hecho todos los años con mis alumnos, ustedes no van a ser la excepción. Imagínense que dentro de nuestra facultad se creara un departamento o una dirección de técnica legislativa en donde ustedes como estudiantes, ya con ciertos requisitos de aprobación de pensum, pudiesen generar con la debida asesoría de sus profesores, generar en materia de técnica legislativa la elaboración de orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Establece que una de las finalidades superiores, entre otras, sería coadyuvar en la solución de la problemática nacional. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que ustedes como estudiantes, si fuese el caso, entonces estarían siendo capacitados en técnica legislativa, cómo crear una norma jurídica, porque esa es la pregunta importante en este momento. Nosotros estamos acostumbrados a ver las normas en la ley, pero cuando tenemos que crear esa norma, muchas veces, como no se nos ha formado en técnica legislativa, pues se puede presentar un problema. Entonces, es una situación académica que implicaría, por supuesto, un alto esfuerzo por parte de los estudiantes, pero me parece que en virtud de que gozamos de esa potestad, entonces valdría la pena poder generar ese aporte a la problemática, analizando aquellos puntos débiles del ordenamiento jurídico y hacer las propuestas, en este caso, a través de iniciativa de ley. Quedaría la evidencia histórica, aunque no fuese aprobada, porque recuérdense que es una situación ya
que quedaría en los altos órganos de poder del Estado involucrados en el proceso legislativo, pero quedaría en un momento el aporte histórico de una participación activa de la alta casa de estudios en procura de la solución de la problemática nacional. Bueno, voy a despertar a la realidad y dejo mi sueño por un momento ahí, pero sí diría que hay tantos aspectos que se pueden generar. ¿Por qué les platico a ustedes de estos aspectos de orden práctico? Porque no basta con que se aprenda de memoria una definición contenida en un libro o aprender de memoria la ley. Hay que buscar la utilidad práctica y cómo se puede generar a través del Estado constitucional del derecho en vías para poder coadyuvar en la solución de los problemas nacionales. Y vaya si tenemos bastantes. Bueno, entonces, vuelvo acá. Platiquemos de ese proceso de carácter legislativo. Este tema que está ahí en su pantalla lo establecí en primer lugar para que ustedes puedan tener una diferenciación entre estos dos tipos de iniciativas que la Constitución Política de la República contempla, y de la que vamos a hablar es la del 174. Si estamos claros en lo anteriormente mencionado, pues vuelvo acá y tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes en su pantalla? Lo que ven son las etapas generales del proceso legislativo. Solo que aquí ya se las estoy presentando de una manera pues más ilustrativa, y ustedes podrán darse cuenta que la regla general en este caso es de que hay dos fases en lo que corresponde al proceso legislativo. Una fase 1 en donde vamos a centralizar la actividad ad interno pública, en donde ubicamos la iniciativa de ley que se somete a consideración con el respectivo proyecto de ley al Congreso, la admisión, la discusión y la aprobación. Fase que es a nivel del organismo ejecutivo, la promulgación y la publicación. Bueno, entonces, si nosotros tenemos esta idea, que es el esquema, que es la regla general, básicamente en el proceso de carácter legislativo, tendríamos que ver algunos aspectos ya más específicos, pero que también son previos, y sería lo siguiente: el proceso de creación de la norma jurídica en la fase 1, que se va al interno de este alto órgano de poder del Estado. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la iniciativa de ley, pues lo que vamos a encontrar definitivamente es que este es un acto, aquí hago un paréntesis, en materia de derecho suele hacerse la distinción lo que es un hecho y un acto jurídico, pero para el caso de los actos en su dimensión jurídica, lo que encontraremos son esas manifestaciones, esas exteriorizaciones de voluntad que van encaminadas o dirigidas conscientemente a la producción de consecuencias jurídicas. En otras palabras, esas consecuencias, que son los efectos que se producen, son queridas, son deseadas. Y acá entonces podemos decir de que determinados órganos del Estado, en cuanto a la iniciativa de ley se refiere, someten a consideración del Congreso ese proyecto de ley. Claro, la intención es de que el mismo a futuro o a posteriori se convierta en ley de la República. Claro, obviamente, si se han cumplido las etapas del denominado proceso legislativo. Vemos entonces que esta sería, en principio, una de tantas definiciones de la iniciativa. Pero aquí tenemos otra. Derivado de lo que les había comentado a ustedes en cuanto a la iniciativa, perdón, ustedes pueden darse cuenta que aparece la iniciativa, va a ser una facultad, es una autorización, es exclusiva porque de una manera taxativa se menciona quiénes tienen y no más, que están mencionados en el texto de la Constitución. Pues ya vimos básicamente
cuáles son las personas, las instituciones que tienen esa alta investidura, que es la iniciativa de ley. Claro, estas personas, instituciones, por supuesto, van a presentar esos proyectos, los someten a consideración del Congreso para que se susciten, se desarrollen las distintas etapas del proceso de creación de la ley, del proceso legislativo. Entonces, aquí comienza básicamente esa labor. La pregunta que está en pantalla, pues tiene su respectiva respuesta, y obviamente ustedes deben saber, y eso no se les debe olvidar, quiénes son las personas, instituciones que tienen básicamente iniciativa de ley. Entonces, quiero que noten que para el caso de los diputados, es a ellos a quienes se les otorga la iniciativa de ley. Significa que aquel sujeto que tiene la calidad de diputado, él está investido de iniciativa de ley. Que si bien es cierto, forma parte del Congreso de la República, en el texto de la Constitución no dice que la iniciativa de ley le corresponde al Congreso de la República. Es al sujeto diputado que integra ese alto órgano de poder. Entonces la iniciativa es para los diputados. Si bien es cierto, este 174 nos menciona que, en segundo lugar, el organismo ejecutivo, pues hemos de hacer una aclaración que luego en el artículo 183 de la misma Constitución Política se establece que es una función del presidente de la República. Entonces, vamos a aclarar, y por eso es que aparece entre paréntesis el cargo del presidente de la República, puesto que es a él, como el titular del organismo ejecutivo, le asiste a él y a nadie más que él la iniciativa de ley. Es una potestad del presidente. Luego aparece la Corte Suprema de Justicia, y el mismo razonamiento puedo hacer con ustedes, indicándoles de que aquí no dice el organismo judicial, porque cuando nosotros hablamos de un organismo de Estado, pues vamos a hablar de todos los entes, todos los órganos, tanto a nivel de órganos jurisdiccionales como el aspecto administrativo y de servicios que pueden integrar ese alto organismo de poder del Estado. Pero acá la iniciativa de ley, por supuesto, en consonancia con lo que hemos estado mencionando, pues es de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de dirección del organismo judicial en Guatemala. Y acá, en estos tres primeros niveles, están representados estos tres órganos de poder del Estado. Luego se menciona la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Aquí tendríamos que hacer alguna reflexión, puesto que algunos podrían pensar, bueno, entonces a la Universidad de San Carlos le corresponde únicamente la iniciativa de ley en materia educativa, y al Tribunal Supremo Electoral son asuntos electorales. La Constitución Política de la República no menciona nada al respecto, no está limitando, y creer de que porque es una entidad de estudios superiores se reduce su facultad, y aquí emito una opinión personal, mi criterio sería una interpretación equivocada, puesto que cuando ustedes se involucren, me encanta el estudio del derecho constitucional, pero han de saber que cuando se interpreta una norma constitucional, por su alcance o extensión, esta interpretación de las normas constitucionales debe ser amplia, no tiene que ser una interpretación restrictiva. Entonces, lo que es interesante es que la Constitución no estableció que era exclusivamente en materia de educación, en lo que corresponde a la Universidad de San Carlos, y tampoco mencionó que era el Tribunal Supremo Electoral únicamente en materia electoral en Guatemala. Entonces, se los dejo como un criterio de reflexión para que ustedes puedan darse cuenta que la iniciativa es general y por lo tanto, en particular criterio de interpretación, no reduce y no limita la Constitución política a la Universidad de San Carlos en cuanto a su potestad legislativa se refiere, encuadrándola exclusivamente en materia de educación. Bueno, entonces, sigo con ustedes. Es importante a estas alturas, primero que sepan qué es la iniciativa de ley, y segundo, quiénes tienen iniciativa de ley. Y ya tenemos estas dos respuestas, y ustedes las han comprendido, pues básicamente pues ya hemos superado
una parte de lo que se pretende en este tipo de punto del programa. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, esa iniciativa, pues el contenido de la misma puede ser en dos aspectos. Como ustedes pueden darse cuenta, puede ser de que se trate de una nueva ley. Esa iniciativa a través de la cual se está sometiendo un proyecto de ley al Congreso es sobre un tema que aún no se ha legislado, no existen normas jurídicas, es algo novedoso. O podría ser de que la legislación existente pues es insuficiente, o puede ser que sea confusa o puede ser enredada, y hay que incorporar nueva normativa. O podría ser que a través de la iniciativa lo que se pretenda es modificar. Esto significaría generar o realizarle cambios a una ley ya existente. En este caso, pues por la situación más que obvia, lo que se requiere es que exista una ley anterior, que hay una materia que está regulada, pero lo que se pretende a través de la iniciativa podría ser modificarla. Lo interesante del caso es que las leyes solo se pueden modificar por otras leyes. Este principio técnicamente se le denomina el principio del paralelismo de las formas. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera, forma o modo en que ha sido creada una ley, de la misma manera, forma o modo, la ley va a modificarse. Pero no solo modificarse, puede dejarse sin efecto una ley a través de otra ley. Y en este tema tendríamos que recurrir al texto del artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala, que aborda el tema de la derogatoria de las leyes. Este artículo 8 nos dice que en las leyes se derogan por leyes posteriores. ¿Qué significa esto? Que para poder derogar, esto es, suprimir o anular, ya sea de manera total o parcial una ley, se requiere de otra ley. Y existen, por supuesto, supuestos que están planteados en el mismo artículo 8, por declaración expresa de las nuevas leyes, totalmente porque la nueva ley regule por la totalidad o por completo lo regulado por la ley anterior, parcialmente por incompatibilidad entre las disposiciones contenidas en la nueva ley con la precedente, o pueda ser total o parcialmente por declaratoria de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Ese artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala también termina indicando que por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiese derogado. En otras palabras, quiero que entiendan de que para poder modificar o reformar una ley, o para poder anularla o suprimirla, sea parcial o totalmente, se necesita de otra ley. Ese es el instrumento, el mecanismo o la vía para poder generar estas posibles situaciones. Y es lo que se denomina o se conoce como el principio del paralelismo de las formas. Bueno, entonces, me interesa que ustedes se den cuenta que a través de la iniciativa, en cuanto al contenido del mismo se refiere, puede ir encaminado a crear una nueva ley o bien a modificar una ley existente. Continúo entonces disertando sobre este tema y lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Cuando se presenta y se somete a consideración del Congreso, derivada de la iniciativa de ley, un proyecto de ley, hemos de establecer que hay tres denominaciones que voy a mencionar en este momento. Anteproyecto, proyecto, decreto, y voy a agregar una cuarta, ley. Lo interesante del caso es que antes de que se incorpore y que sea sometido a conocimiento del Congreso de la República, vamos a hablar de un anteproyecto.
Y puede ser que la Universidad de San Carlos, que pueda ser la Corte Suprema, está trabajando al interno, no lo ha presentado al Congreso a través de la dirección legislativa, no ha sido sometido a conocimiento del Congreso, entonces es un anteproyecto. Claro, cuando ya se somete a consideración, se convierte en proyecto, cuando el mismo es aprobado, ya es un decreto, y cuando en un momento dado pues se cumple la fase 2 a nivel del Ejecutivo, que por regla general pues es el que interviene en esa segunda fase, entonces ya se convierte en su momento que les voy a explicar en ley de la República. Lo interesante es que el mismo texto, la misma ley orgánica del organismo legislativo, pues nos indica que no es suficiente que se haga una solicitud por escrito, así muy general o vaga, indicando pues sería bueno, ideal que el Congreso de la República pues legisle sobre tal materia, que cree esta ley, que podría llamarse de esta manera, y les queda a ustedes la tarea de ver cómo la hacen. No, no opera de esta forma. En el caso de la estructura formal que debe llenar, hay que elaborar básicamente un anteproyecto, lo que significa que las personas o instituciones que pretendan promover una iniciativa y hacer valer una iniciativa de ley deben crear en la ley tal y cual debería quedar ya inmersa o insertada dentro del ordenamiento jurídico. Y tiene que redactarla. Claro, en este caso, los requisitos que se necesitan para cubrir esa formalidad que es un decreto, son, en este caso, los que tienen en pantalla, pueden ver que hay dos partes generales, un preámbulo y un cuerpo. Y en el preámbulo lo que vamos a encontrar es la justificación, los considerandos y el por tanto. Y en el cuerpo encontramos primeros artículos, artículos principales y artículos finales. ¿En qué consisten estas partes? Pues ustedes lo tienen en su pantalla. La justificación básicamente constituye un estudio jurídico, doctrinario, jurisprudencial, en donde la persona o entidad ponente argumenta el por qué considera que es necesario que se incorpore eh, ese proyecto de ley y que sea aceptado como ley de la República. Claro, las exposiciones de motivos no forman parte de ser aprobado el proyecto, no forman parte del contenido de una ley, pero sí es un antecedente en donde aparecen esos estudios de carácter jurídico y doctrinario, donde está la motivación, que se está estableciendo básicamente el por qué se hace necesario y se está justificando la incorporación de esa normativa al ordenamiento jurídico. En los considerandos, y estos ya sí forman parte, al ser aprobada una ley, ya forman parte de la misma, pues básicamente es un resumen de esas causas, razones, motivos que generaron el proyecto de ley, entonces aparecerán, y ustedes habrán visto en las leyes que han tenido a bien, pues revisar, pues aparecen los considerandos. Luego hay un aspecto importante que es el por tanto. En el por tanto, básicamente lo que se hace, esto se centraliza en el fundamento legal, el fundamento de derecho, la base jurídica, en donde se establece que en virtud de que se goza de esa potestad legislativa, están autorizados para poder crear esa ley. Entonces, se hace referencia mediante la cita de los artículos de la ley que establecen o regulan esa potestad que tiene este alto órgano de poder del Estado, como sería el Congreso de la República. Luego viene el cuerpo. Aquí tenemos en términos generales tres tipos de artículos. Los primeros artículos en donde vamos a encontrar aspectos como los que ustedes ven, de carácter general, hay definiciones, ahí está la naturaleza, donde indica la esencia o ser mismo de esa ley, cuál es su finalidad, etcétera, etcétera. Básicamente, en los primeros artículos es como generar un marco de referencia para que el lector de la ley pues tenga estos elementos previos en su conocimiento y poder entender apropiadamente el contenido del cuerpo de la ley. Entonces, básicamente a eso se refieren en los primeros artículos
en donde pues, se dice, para efecto de la presente ley, por periodo impositivo se entenderá un lapso de tiempo comprendido entre el 1 de enero de un año al 31 de diciembre del mismo año. Aspectos de ese tipo. La naturaleza, establecer cuál es la esencia, el ser mismo de esa ley, la finalidad, pues ahí están básicamente definidos. Todos estos aspectos lo que hacen es generar ese marco previo para la comprensión exacta de la materia que está siendo estudiada, o que está siendo, mejor dicho, regulada a través de esa ley. Luego de este previo, que es muy importante, ustedes lo pueden ver en las leyes de carácter fiscal, aparecen muchas definiciones y un sinnúmero de aspectos importantes para poner al estudioso de la ley, pues en un antecedente previo a nivel teórico de cuáles son o cómo debe entenderse lo que viene ya dentro del cuerpo de la ley. Luego aparecen los artículos principales. Aquí ya de lleno se entra a regular y ya entra toda la normativa específica en torno a la materia propia a la que se refiere la ley. Y por último, pues vienen los artículos finales, es básicamente donde encontrarán ustedes disposiciones finales, transitorias, se habla de la derogatoria de las leyes, en donde se menciona, se deroga el artículo tal y tal del decreto tal, y en la vigencia, pues sería, pues la presente ley entrará en vigencia, pues 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. La presente ley entrará en vigencia, pues 90 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, o la presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación íntegra en el Diario Oficial. Pues bien, ustedes lo que pueden ver acá es que en estas disposiciones, que son los artículos finales, aparece este tipo de normativas que de alguna forma se colocan por el orden lógico al final, obviamente, del texto de la ley. Entonces tenemos en los primeros artículos, tenemos los artículos principales y luego tenemos los artículos finales. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer aquí? Pues yo he acostumbrado a mis alumnos, pues decirles, pues van a ingresar a la página web del Congreso de la República. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ustedes se recordarán que habíamos realizado una breve reflexión en torno a aquella polémica ley que era de protección a la familia, a la vida. Entonces, lo que hice es ingresar a la página del Congreso de la República, descargué la iniciativa de ley tal y como originalmente se presentó y se sometió a consideración del Congreso de la República, y ustedes van a encontrar ahí la estructura que en un momento dado pues se pretende, debe tener obviamente un proyecto de ley. Lo pueden hacer si desean hacerlo, sería recomendable, ustedes pueden buscar alguna iniciativa de ley que les pueda interesar, la pueden descargar y pueden establecer cómo ya en un caso real se presenta este proyecto de ley y cómo debe el mismo pues tener, dar cumplimiento a estos requisitos. Ustedes pueden en un momento dado ver en la exposición de motivos, y de hecho es muy interesante la exposición de motivos de esa polémica ley que se pretendió aprobar en Guatemala, pues ustedes lo pueden leer, pueden ver los fundamentos, porque no basta con que se escuche por acá o de esta otra manera, sino que ir a la fuente real y efectivamente formarse un criterio personal en la fuente directa de la cual pueda provenir esta información. Si es que en un momento dado la misma es de interés personal, entonces se pueden ustedes analizar y ver cómo es una exposición de motivos. Yo puedo por acá venir a platicarles y definirles, pero no es lo mismo que ustedes lo vean y que en cierto momento entiendan cuáles son esos estudios, esos criterios, y no solo de esa ley, sino de la que ustedes deseen. Lo importante es que es por conocimiento personal. Esto no significa que definitivamente vayan a aceptar lo que se menciona, pero y ustedes podrán darse cuenta cuál fue el resultado de esta polémica ley. No estoy haciendo apología, no estoy a favor ni en contra, respeto la decisión de cada uno de ustedes en torno a ese polémico tema, pero sí es interesante por lo menos revisar cuáles fueron los argumentos y en un momento dado tener ya ese criterio mucho más objetivo y concreto de la información que nosotros requerimos. De esa forma, entonces, es que ustedes, si desean hacerlo, pues harán esa incursión, ingresarán a la página del Congreso, descarguen una iniciativa,
y la pueden leer, la pueden ver, y no es lo mismo ya verlo básicamente, aunque sea una versión digital, pero ustedes van a darse cuenta con firmas, con sellos, la estructura, con todos sus errores que pueda presentar, pero ahí están las iniciativas de ley que contemplan estos proyectos de ley, llenando esta estructura que se nos pide en términos generales, que por su forma debe revestir la forma de decreto. Bueno, entonces continuamos. Luego de esta sugerencia de actividad, veamos en el caso de la presentación, es importante pues, platicar algo en torno a estos aspectos. Ustedes saben que hay etapas, por supuesto, que son generales, está la iniciativa, y aquí pues se habla de la presentación. Como ustedes podrán darse cuenta, se fijaron cuando les presenté el proyecto de ley de esa polémica de la protección a la vida y a la familia, pues tenía un sello con fecha de recibido, y de hecho pues desde el año 2017, estamos hablando de que 5 años después de haberse presentado y haberse sometido a consideración del Congreso, 5 años después salió a la luz y se desarrolló y se hizo un sinnúmero de cuestiones, pero desconozco cuál fue la razón política por la que fueron 5 años de espera en algo que terminó, como ustedes ya saben, según los medios de comunicación y las noticias. Bueno, entonces se presentan ante la dirección legislativa. También en un momento dado, pues hay que platicarlo antes de promover una iniciativa de ley y someter un proyecto de ley al Congreso de la República. Las personas, entidades o instituciones dotadas de iniciativa de ley, pues deben establecer cuál va a ser el apoyo. Generalmente se hace una especie de sondeo de la opinión que pueda haber a lo interno del Congreso, de si puede tener o no apoyo o éxito dentro del proceso legislativo. Pues entonces se habla del apoyo al anteproyecto de ley, que sí me llamó poderosamente la atención que fue aprobada y después la archivaron. Hubo un momento dado, pues habría que establecer el por qué aprobaron y después en un momento dado, pues archivaron y engavetaron, ya no lo enviaron al Ejecutivo. Aparte de esto, vamos a platicar también de aspectos como el punto de agenda. Claro, ustedes saben que en las sesiones del Congreso se programan, debe agendarse en una sesión del mismo, en la agenda respectiva, pues tocar ese punto. Pues el día de hoy, pues en la agenda va a estar la discusión o el conocimiento o la lectura, pero en este caso se va a agendar no la discusión, sino hay algo importante que va a ser, en este caso, aquí estos conceptos del orden del día, todas esas definiciones, ustedes las van a encontrar en la ley orgánica del organismo legislativo. Lo importante es que ante la dirección legislativa, con el previo apoyo a ese anteproyecto, porque antes de ingresarlo, pues se realiza un sondeo de opinión para ver si hay ecos, si hay diputados que van a apoyar, etcétera, etcétera. Se agenda, se apunta en la orden del día, y acá ven ustedes que se hace una lectura ante el Pleno, lo que significa, voy a permitirme pues, tomar sus notas acá, ya están digitadas en control académico, pues en breve pues vamos a publicarlas. Entonces se viene y la persona, entidad ponente o representante de la misma, ante el Pleno del Congreso, pues le da lectura íntegra ante los diputados. Por supuesto, los diputados pues deberán limitarse a escuchar, si es que lo hacen, en este caso, pero no puede intervenir, simplemente pues estar ahí, en este caso, presentes en la sesión, pues escuchando lo que la institución o el ponente de esa iniciativa pues pretende con el texto de la ley, o del proyecto de ley. Entonces, ¿qué vemos? Lo que vamos a establecer es que viene una etapa que es la admisión. Lo interesante es que cuando ya se ha admitido y se están dando estas
estas etapas que hemos antes mencionado, sea agenda, etcétera, etcétera, es porque se ha dado la admisión que básicamente implica la aceptación por parte del Congreso a ese proyecto de ley. Noten que es un proyecto de ley con el objeto de que el mismo, pues luego de que se desarrollen las etapas del proceso legislativo, pues se convierta en ley, pero es solo una aceptación para su trámite. Aceptación no es sinónimo de aprobación, entonces se acepta para su trámite. Y de esta forma entonces tenemos que se han mencionado estas etapas que son importantes. Está la iniciativa, la admisión que ya implica y la relacionamos con ya la tramitación que hay que darle, se agenda, se programa, se va a escuchar al ponente, todos estos aspectos en donde ya se le está dando el seguimiento y empiezan a darse las etapas, es porque ha sido admitido para su trámite. Y por lo tanto, entonces vemos algo necesario y esto hemos de generar una reflexión. Recuerden ustedes de que los diputados se enteraron del contenido de esta iniciativa y solo se limitaron a escuchar en una lectura que hizo el ponente ante ellos, pero no pudieron intervenir, ni preguntar, ni discutir. Ustedes han de saber y lo pueden ver en la ley orgánica, por eso me interesa sobremanera que lean esa ley orgánica del Congreso, del organismo legislativo, puesto que existen comisiones. Imaginen ustedes que ese proyecto de ley sea en materia de educación, entonces se va a remitir a una comisión específica del Congreso, que es la Comisión de Educación. Si es de salud, a la Comisión de Salud, y así vamos a encontrar que dentro de la estructura organizativa del Congreso, pues existen comisiones, y en teoría, y digo en teoría, esas comisiones deberían estar integradas por diputados especialistas en esa materia. Que va a ser miembro de la Comisión de Educación es porque es un experto y tiene conocimientos profundos en materia educativa. Si es de salud, lo mismo, y así podemos ver que esta comisión va a ser la que se le va a remitir para que conozca ya de primera mano y de forma más directa el contenido de la iniciativa, para que realice un estudio y un análisis muy detenido de la normativa que se está sometiendo a consideración del Congreso, con la finalidad que emita un dictamen, un informe, el famoso dictamen de comisión. Quiero que noten algo importante. ¿Cuántos filtros ha pasado un proyecto de ley? Entonces, si contó básicamente con el dictamen favorable de la comisión que conoció inicialmente, antes de que se discutiera ante el Pleno del Congreso, pues lo conoció una comisión integrada en teoría por especialistas en la materia de que se trata. De esta manera, se están dando ciertos filtros y lo que vamos a encontrar básicamente es el hecho de que en esta exposición pues estamos viendo que luego, por supuesto, pues tendrá que volver al Pleno del Congreso, que es el máximo órgano en este caso, del Congreso, y que en cierto momento vamos a generar elementos importantes. Bueno, solo les sugiero, por favor, mucho cuidado con la ortografía. Estaba viendo ahí en el chat. Bueno, entonces, está la discusión. En el caso de la discusión, lo que puedo ver es que, y les comento, pues es un acto por el cual las cámaras o comisiones del Congreso deliberan. ¿Acerca de qué? Pues de los proyectos de ley que han sido sometidos a su conocimiento. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Pues, por un lado, pueden pasar dos cosas. Los van a aprobar o los van a rechazar. Ese sería el resultado que puede darse posteriormente a la discusión y, claro, previa votación para determinar la opinión de cada legislador. Pero en la discusión se van a tocar esos aspectos importantes. He de comentarles algo. Si ustedes ven en la pantalla, habla de cámaras o comisiones del Congreso. Aquí tendríamos que platicar brevemente de la forma de organización
que pueden tener los organismos legislativos. En algunos otros países, las legislaciones de sus estados pues contemplan en su estructura organizativa pues cámaras, una cámara alta, una cámara baja. Estamos viendo que hay diputados que van a estar o legisladores que se encuentran en categorías distintas. En el caso nuestro, la forma es unicameral, significa que no está dividido en cámaras como en otros países, sino que aquí es una sola cámara, es un sistema unicameral, en donde en teoría, pues no deben existir categorías entre los diputados, en teoría. Bueno, pero ustedes ven en la práctica, pues van a encontrar diputados con oficinas muy sofisticadas, y encontrarán otros, pues que si bien es cierto, pues lograrán algún espacio en la esquina de algún corredor. Pero bueno, es una cuestión que ustedes podrán darse cuenta el quehacer político en nuestro país. Pero bueno, entonces en teoría, pues todo tiene la misma categoría, no hay diputados de primera o segunda, entonces básicamente es un sistema unicameral. Bueno, entonces, lo interesante de este texto que está en pantalla también es que en la etapa de la discusión, la regla general es que la misma debe desarrollarse en 3 sesiones celebradas en días distintos. Es lo que se denominan las 3 lecturas. Por lo tanto, para poder discutir, la regla general es que sean 3 sesiones celebradas en días distintos. Y no puede entrarse a la votación, porque obviamente lo primero pues va a ser discutir, y de ahí que someter a votación, y el resultado de la votación puede ser favorable o desfavorable. Pero no puede entrarse a votar si no se ha tenido por discutido en tercera lectura ese proyecto de ley. Ahora puede pasar una excepción a la regla. En la regla general son 3 lecturas, 3 sesiones celebradas en días distintos, pero podría haber una moción privilegiada en donde alguno de los diputados o varios de los diputados pues solicitan ese día en que se va a discutir que sea declarada de urgencia nacional ese proyecto de ley, dada la importancia que puede revestir la misma para nuestro país. Consideran que es prudente no esperar las 3 lecturas, y si se logra una mayoría calificada, que serían las 2/3 partes, estamos hablando de 2/3 del total de miembros que integran el pleno del Congreso, que está integrado por los diputados. El pleno es el máximo órgano de dirección del Congreso de la República. Entonces, si se logra ese consenso y es aprobada de urgencia nacional y es declarada como tal por 2/3 partes del total de los diputados, en una sola sesión, en una sola lectura, puede agotarse en la etapa de la discusión. Hay una regla general, que son 3, y hay una excepción, que es un día, y es cuando hay mayoría calificada y se declare de urgencia nacional. Bueno, entonces, estamos viendo algo importante, y es el hecho de que aquí se discute. Claro, en la discusión pueden darse algunas incidencias que son interesantes, y sería básicamente lo siguiente. Claro, aquí sí tienen que darse una lectura total al contenido del proyecto. Noten que al principio, pues ellos escucharon solamente y se limitaron a eso, escuchar al ponente. Luego conoció una comisión específica que emitió un dictamen donde hay diputados, en este caso especialistas en la materia, y que aparte de eso pues tienen sus asesores. Y acá ya se entra a la lectura total, artículo por artículo. Esto se pone a discusión del Pleno. Puede estar la acción privilegiada, esa iniciativa que pueda tener alguno o varios diputados de pedir en esa sesión que ha sido programada para la discusión, que se le declare, antes de comenzar, que se declare de urgencia nacional el conocimiento de ese proyecto de ley. ¿Qué más tendríamos por acá que puede generarse dentro de la respectiva discusión? Recuerden que ese proyecto de ley
originalmente es presentado tal y como la institución o persona ponente se lo ha sometido a consideración del Congreso. Pero puede ocurrir o pasar lo siguiente. Al darse una lectura y una discusión total del proyecto de ley, lo que vamos a encontrar básicamente es de que pueden generarse enmiendas o cambios. Veo que Eric quiere participar. Breve, Eric, le escucho. Eric García. Bueno, entonces sí, aquí me salió la notificación de que Eric García ha levantado la mano, pero posiblemente lo hizo involuntariamente. Pero entonces continúo. Estamos viendo de que los cambios o enmiendas pueden ser de tres tipos. Enmienda por adición, lo que significa de que, recuerden que hay un proyecto original que ingresó por parte de la persona e institución investida de iniciativa de ley. Entonces, cuando es una enmienda que implica un cambio por adición, es porque le van a agregar, van a adicionar artículos que no venían en el proyecto original. Están agregando, están adicionando. Y es ahí en donde puede darse la enmienda. Puesto que la modificación implicaría el cambio o enmienda de que se le agregaron, se le adicionaron artículos que no venían en el proyecto original. Pero puede ser por sustitución. En este caso, vamos a establecer básicamente que cuando ellos están realizando, y estamos en el ámbito de la discusión donde están generándose estos aspectos, recuérdense que es artículo por artículo, o alguien dice, no me parece este artículo por esto, esto y esto, yo solicito que se agregue, solicito que se quite, que se sustituya, que se cambie el texto del contenido en el artículo del proyecto original, que se sustituya por este otro. Si ese artículo 5 no les parece la manera en que originalmente se presentó, entonces lo que se va a hacer es decir, bueno, entonces vamos a sustituir ese artículo 5 por este otro y en un momento dado empieza a generarse esa enmienda. O podría ser que lo que se pretende es, no están de acuerdo y decir, miren, consideramos de que ese artículo no es conveniente que esté dentro del texto de la ley, si es que esta llega a nacer a la vida jurídica, entonces es mejor quitarlos. Entonces, en otras palabras, hay que suprimirlos. Entonces, son los cambios que pueden en un momento dado generarse a lo interno de esa discusión en el Pleno, y por lo tanto, claro, si se realizan las aprobaciones y se vota favorablemente, pues ese proyecto que originalmente ingresó puede ser modificado por adición, por sustitución o por supresión. Difícilmente podría ser de que, pero no se descarta la posibilidad de que así como entró el proyecto original, así sea aprobado sin que le realicen ninguna modificación o cambio. Pero podría darse la situación. Me extraña, pero puede darse. Pero se pueden generar estas enmiendas o cambios dentro de esa etapa de la discusión. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues básicamente viene algo que es obvio y que sería la aprobación. Sí y solo sí, antes de la aprobación, el resultado de la votación fue favorable. Entonces se discutió, ya no hay nada más que hacer, se discutió en tercera lectura, ya no, o se agotó en una sola sesión porque fue declarada de urgencia nacional. Entonces, se finaliza la discusión, se somete a votación y si el resultado es favorable, viene esto que está en la pantalla, la aprobación. El acto por el cual el Congreso de la República, luego de haber discutido, lo va a aprobar mediante el sistema de votación correspondiente. Aquí estoy tocando el tema de la votación. Entonces hay que someter a voto, hay que establecer cuál es la opinión de cada uno de los diputados y tienen que manifestarse en torno al tema, si están de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de ley. Lo que puedo comentarles en torno a la votación es que tradicionalmente hay sistemas de votación en la actividad parlamentaria, pero lo interesante es que hay temas como
caso, por ejemplo, aparece el quórum, la mayoría, una mayoría simple, una mayoría calificada. Todos estos detalles que son interesantes, que los conozcan, pues aparecen en la ley orgánica del organismo legislativo. El quórum básicamente se refiere a la cantidad de diputados que se necesitan para que sea válida una sesión del Congreso. Ese quórum de presencia que se hace necesario. Y muchas veces, como una estrategia parlamentaria, pues rompen el quórum y al final de cuentas, al no existir el quórum suficiente que se requiere por la ley, entonces la sesión básicamente no puede continuar y es interesante ver cómo pues han utilizado esta estrategia de romper el quórum para generar retrasos o en un momento dado pues manifestar alguna inconformidad con el tema que se está discutiendo. Pero bueno, luego, en cuanto a la mayoría, por supuesto, hay que tomar en consideración una mayoría simple, mitad más uno, una mayoría calificada, como una, dos terceras partes, dependiendo la ley y básicamente de qué se trate, y por supuesto cómo está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, determinar cuándo puede ser aprobada con una mayoría simple y cuándo puede ser y únicamente debe contarse con una mayoría calificada. Todos estos aspectos los pueden ustedes ampliar en su ley orgánica del organismo legislativo. Pues bien, los sistemas tradicionales de votación pues han sido tres. Un sistema breve o sencillo que levantando la mano pues se somete a votación y levantan la mano los que están a favor, levantan la mano los que están en contra. Nominal, que es por listas, se pasan listados, que se apunten los diputados que están a favor de aprobarla y los que están en contra. O puede hacer que sea por cédula. Esta es una votación secreta, pues la cédula será una especie de papeleta o boleta donde el diputado pues va a consignar su voto y lo deposita en una urna y luego determinado ese proceso fue el recuento y determina si fue favorable o desfavorable el voto de los diputados para ver si procede o no a aprobar una ley. Claro, esto se hace con la intención de mantener reserva y ocultar la identidad del sentido o del diputado o legislador que votó en determinado sentido. Pero si nos vamos a nuestra ley orgánica del organismo legislativo, lo que vamos a encontrar es que dentro de la actividad parlamentaria en Guatemala se reconocen dos sistemas de votación y son los que están en su pantalla. El sistema de votación nominal por medio del sistema electrónico y el sistema nominal de viva voz. Ustedes sabrán, si han tenido la oportunidad de ir al Congreso de la República personalmente y presenciar las sesiones, podrán darse cuenta de que existe una enorme pantalla en donde cada diputado en su curul pues tiene un dispositivo electrónico en donde básicamente con solo presionar el botón pues la señal se transmite directamente a la pantalla y aparece el voto de los diputados y que de alguna forma pues ya se les evitó ese esfuerzo, ese trabajo de que tuvieran la mano en alto. Imagínense ustedes la mano en alto y venía el secretario a contar uno por uno. Entonces acá es sistema sofisticado, electrónico, ahí está la pantalla, pero lo que se tiene básicamente es que se previó el hecho de que pudiera fallar el sistema electrónico, entonces está previsto el sistema segundo, que es el nominal de viva voz. Entonces, estos son los dos sistemas que aparecen reconocidos en la ley orgánica del organismo legislativo y los anteriores sistemas han sido clásicos en la actividad parlamentaria, pues son tradicionales, pero el nuestro sería en base a la ley específica y es la ley orgánica del organismo legislativo. Bueno, entonces continuamos y en esta exposición encontraremos básicamente lo siguiente. Imaginen ustedes que el resultado pues, fue favorable y dijeron, estaban de acuerdo, se logró la mayoría que se requiere para la aprobación de la ley. Se procede por parte del secretario a darle una lectura al proyecto completo, cómo quedó. Recuerden que le hicieron cambios, modificaciones, enmiendas, etcétera. Entonces, ya cuando ha sido aprobado, el resultado de la votación es favorable. Entonces ya se convierte ese proyecto de ley, se convierte en un decreto, se le asigna un número que lo identifica. Si el mes pasado pues, se aprobó el decreto 3-2022,
y hoy se aprobó uno, pues sería sería el 4-2022, y así se le asigna el número correlativo que le corresponde al periodo o al año donde se está realizando la aprobación. Se ordena básicamente ya por junta directiva, pues ya se aprobó, ya hay que hacer otro examen para corregir el estilo. Así, son cuestiones realmente ortográficas, de redacción, la puntuación, puesto que se trata de una ley, pues lo que se pretende es que se cumplan con esas formalidades de estilo. No pueden hacerse modificaciones o cambios, sino que básicamente va orientada a la mejor redacción y apropiada redacción de una ley. De esta manera, estamos viendo de que se está llegando básicamente a esta parte final, que sería ya la aprobación. Estamos en la antesala de la segunda fase y esta se abre básicamente cuando nosotros vemos en el texto del 177 de la Constitución, aprobado ese proyecto de ley, y ya ahora es convertido en decreto. En la Junta Directiva, y esto está en el 177 de la Constitución Política, en un plazo no mayor de 10 días lo enviará al Ejecutivo. Obviamente se lo envía al presidente de la República. ¿Para qué? Para su sanción, promulgación y publicación. Aquí se mencionan las tres etapas de la fase 2 del proceso legislativo al interno del organismo ejecutivo. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos en este momento? Pues aquí ya se da participación a este otro alto órgano de poder del Estado, la fase 2, y nosotros preguntaríamos por qué esa costumbre en la práctica parlamentaria de darle participación al presidente de la República. Entonces, en la Escuela Alemana de Derecho Público nos explica de que esa práctica obedece a un principio monárquico del siglo XIX. Por supuesto que esto del principio monárquico, en aquellos regímenes monárquicos en donde existe un monarca y un rey, en donde la misma tradición implica de que éste será el que dará el visto bueno, la aprobación final. Claro, aquí, por supuesto, no estamos en una monarquía. Muy aparte es que algunos crean que son reyes o monarcas de nuestro país, pero aquí no hay monarquía. Es un régimen presidencialista, es una república, en donde obviamente tenemos un presidente de la república. Pues bien, al punto que quiero llegar es que en este caso se le da participación al Ejecutivo para que él obviamente pueda sancionar, exteriorizar su opinión al respecto y dar su aceptación. Noten que acá en la pantalla aparece la sanción, que sería la fase, esta etapa de la fase 2 del proceso legislativo, y dice sanción alternativa positiva, porque el presidente de la República puede tener dos opciones, dos caminos o dos alternativas. Puede pronunciarse a favor, aceptando básicamente ese decreto previamente aprobado por el Congreso, o puede irse por una alternativa negativa, rechazando o no aceptando ese decreto aprobado por el Congreso. Entonces, el presidente de la República tiene dos alternativas: aceptar o no aceptar. Cuando acepta, está sancionando, está emitiendo la sanción a una ley, y cuando no acepta o la rechaza, lo que hace es ejercitar o ejercer lo que se denomina derecho de veto, el famoso veto presidencial. Ya el actual presidente de la República manifestó al Congreso y les dijo que si él recibía ese proyecto, que ya era un decreto aprobado por el Congreso, me refiero a la polémica ley de protección a la familia y a la vida que ustedes conocen, lo iba a vetar. Entonces, ¿qué hicieron en el Congreso? Pues sesionaron y hubo una mayoría de votos que dijeron mejor archivamos el decreto que aprobamos. Puesto que hay dos caminos, hay dos vías que pueda tener como alternativas el Ejecutivo, y es una positiva y una negativa.
Ahora, vienen preguntas, ya para ir finalizando este aspecto, es el hecho de que ¿tienen ustedes tan siquiera idea del costo? Estamos hablando del costo eh, que como pueblo pagamos nosotros, ¿cuánto nos cuesta la labor legislativa? ¿Cuánto vale? Imagínense que, así como o, o bien otro proyecto de ley, claro, tienen un costo, invirtieron tiempo, hay una serie de aspectos que eh, de orden monetario en cuanto al costo operativo de los altos órganos de poder del Estado. Y lo que también me parece extraño, y esta reflexión, es que recuérdense que para que un proyecto de ley, y antes de ser sometido al Congreso, pues la persona, institución, ponente, debió haber realizado un estudio previo, un análisis jurídico, un análisis doctrinario, un análisis jurisprudencial, en donde hubieron, por supuesto, especialistas en la materia que le dijeron, noten, cuando estaban preparando el anteproyecto, le dijeron, bueno, esto es bueno, esto es malo, se puede poner esto y lo otro. Bueno, y se decide, el ponente lo presenta al Congreso, ejercita la iniciativa, pero al interno del Congreso también había un filtro previo. ¿Se recuerdan ustedes que hay una rimbombante comisión integrada por diputados especialistas en la materia, en donde pasa un filtro previo? Pasa un filtro previo. Y en donde emiten opinión, en donde están los asesores jurídicos también de los diputados. Pero si esto fuese poco, entra al pleno en la discusión, ahí están todos los diputados, y detrás de ellos un ejército de asesores, de especialistas, discuten, pueden hacer enmiendas, pueden realizarle cambios. Y si pues si esto fuera poco, todavía hasta existe una comisión de revisión de puntos constitucionales, que también conoce, que también opina. Y ya cuando toda esta estructura burocrática ha emitido la opinión favorable y vienen y aprueban, entonces resulta de que lo que aprobaron riñe con el ordenamiento constitucional, y todo ese trabajo, ¿cuánto nos costó a nosotros como pueblo de Guatemala? Si alguno de ustedes en su trabajo hace mal su trabajo, ¿quién asume esa responsabilidad? La línea de producción, pues 1000 unidades salieron defectuosas. Borrón y cuenta nueva, pues mándenlas a la bodega o recíclenlas, vuelvan a hacer las 1000. Podría seguir, pero lo que no hay es tiempo. Pero sí me parece algo interesante y preocupante, que por qué hasta el final, oh sorpresa, resulta ser inconstitucional. ¿Entienden básicamente lo que les estoy indicando? Bueno, parece que Giovanna pide la palabra. La escucho, Giovanna, y vamos a terminar. Sería la última en participar en aras del tiempo. Sí, disculpe, licenciado, aquí rápido. Solo tengo la duda de que, por ejemplo, cuando el señor presidente no sanciona la iniciativa de ley, por así decirlo, la veta, ¿verdad? Pero supongamos que la veta una vez la puede aprobar ya después, o vetada la tiene que volver a iniciar toda la iniciativa, valga la redundancia. Sí, eso no lo he explicado, pero claro, él la veta, detecta los errores, se los envía al Congreso de la República, el Congreso corrige y se lo devuelve ya corregido. Al ver que ya está corregido, la puede sancionar, lo puede hacer. Pero en este caso, de esta polémica ley, él dijo, no la había recibido, si me la envían yo voy a vetarla. Ni siquiera la había conocido, y eso fue tal vez una bola de cristal, no sé, pero anticipadamente emitió juicio, porque no la tenía en manos, pero él dijo, si me la envían, yo la veto. Notan ustedes que pues si se lo hubieran enviado, la podía vetar, pero dijo, no, archívenla. Y por supuesto,
obedientes y deliberantes hicieron esto y ahí se archivó y ya no se lo enviaron, ya no la vetó. Por tiempo, mis estimados amigos, pues vamos a continuar y terminar el proceso legislativo y también en la próxima sesión, pues terminamos las fuentes del derecho. No me resta más, en primer lugar, agradecer su asistencia, de que demuestren interés y ya se dieron cuenta de que hablar de derecho, pues es apasionante, es delicado, pero la responsabilidad va en esas vías. Asistan a clase, estudien y, por supuesto, me tienen a la orden para poderles explicar básicamente estos temas que son puntuales y a ustedes les van a servir durante todo el ejercicio de la profesión. Y lo que yo hago con ustedes es un ejercicio para que lo vean de manera directa, es un análisis jurídico y doctrinario que involucra que deben estar altamente preparados en materia jurídica. Lo dejo por acá, no quiero interrumpir el periodo del segundo curso de los profesores, entonces gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias.